Les doy la más cordial bienvenida a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a hablar sobre la apostasía. Ya habíamos visto el primer tema con este título, donde definimos lo que es la apostasía y su impacto en cuanto a la terminología, su impacto en la sociedad. Hoy vamos a hacer un análisis exhaustivo sobre todas las facetas que la apostasía toma en torno al mundo espiritual y al mundo social. Y vamos a ver esa trilogía que la apostasía cobra o toma impulso o impacta, o los medios que utiliza. La apostasía se manifiesta a través del ocultismo, también del anticristo y el satanismo. Vamos a ubicarnos particularmente en el ocultismo, dado que el tema del anticristo y del satanismo ya lo hemos abordado, y esas temáticas se encuentran en este canal de YouTube. Ahí los pueden encontrar estos temas. Entonces nos vamos a advocar a el ocultismo. El ocultismo tiene una gran dimensión en torno a la semiótica, es decir, a los signos que propone y con los cuales quiere pasar desapercibido esta forma de pensamiento y pseudocultura que es destructiva para el pensamiento, la moralidad, la tradición o sana tradición y las costumbres sociales, porque tiene el propósito de comenzar a ingresar a el espíritu del mal, al maligno en la sociedad, en la vida humana, en los corazones, en los afectos, en las relaciones humanas, etcétera. Que Dios ate bien atado al maligno, porque vamos a iniciar este tema. Y que nos cubra la gracia y la preciosísima sangre de Cristo. La Santísima Virgen también nos cuide y nos proteja y nos cubra con su manto. Y la luz del Espíritu Santo brille aquí en este lugar donde estamos, porque es la luz de la verdad, del bien y de la santidad de Dios. Existen diversos signos. Hay un signo con el cual un futbolista siempre saludaba a la gente, pero ese signo que extendía el dedo meñique y el dedo pulgar es la expresión, es el signo de los brujos o signo de la luna, usado para saludar la luna naciente. Además es el signo secreto de satánicos y de brujos. Y ese signo lo hemos visto en algunas imágenes religiosas, lo cual quiere decir que esas imágenes están infectadas y que no se deben tomar en cuenta en ambientes católicos, porque tienen esta involucración de signos malignos, signos maléficos. Por lo tanto, a manera de introducción, quisiera retomar aquel fragmento del Catecismo de la Iglesia Católica en los números 164, 272 y 309, que nos dice: la actuación de Satanás es un misterio de iniquidad, con el cual pretende intimidar al hombre, hacerse pasar por desapercibido o presentar como natural su presencia y su conducta equívoca de su plan de destrucción, confusión y maldad. Las experiencias del mal y del sufrimiento, de las injusticias y de la muerte parecen contradecir la buena noticia, pueden estremecer la fe y llegar a ser para ella una tentación de abandonar la verdad por la mentira y el mal, engañados por la perversidad y la astucia del ángel caído. Entonces el catecismo nos dice esto. Ahora bien, en el mundo entero, nos dice el apóstol San Juan en una de las tres cartas que tiene, las cartas católicas, en la primera, en el capítulo 5, versículo 19, dice: el mundo entero yace bajo el poder del maligno. Definitivamente que un paso previo a la conversión cristiana es la renuncia a Satanás y a sus obras, al mal, puesto que no se puede servir a dos amos, y menos estando tan extremos, puesto que mientras uno, Dios, es el amor eterno, el bien, la verdad, la luz, el bien por excelencia, el otro es el mal en todas sus manifestaciones. Desde los primeros siglos de la Iglesia, como parte integrante del rito del bautismo y de la conversión, se tiene la renuncia a Satanás y sus obras.
como una práctica común. Andar caminando en las obras y los terrenos de Satanás son pecados contra el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Obras de Satanás son toda práctica o actividad de idolatría, ocultismo y superstición, así como libros y objetos usados en este contexto, amuletos, talismanes, ojos, colores rojos, etcétera, como lo vamos a ver más adelante. Pecados muy graves contra el primer mandamiento y a veces contra el segundo. ¿Qué nos da la gracia? Definitivamente Dios ha querido darnos la gracia en el sacramento por excelencia, que es su Hijo Jesucristo. Jesús es el sacramento del Padre. Jesucristo ha dejado en su esposa la iglesia los signos sacramentales con los cuales nos da su gracia. Son los medios por los cuales Dios nos comunica su gracia, la gracia santificante, que es Dios presente en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro ser, marcados en el bautismo para siempre, en la confirmación también y en el orden sacerdotal, sacramentos que imprimen carácter, imborrables, que se reciben por lo tanto una vez. El bautismo y el bautismo y la confesión nos dan la gracia santificante. El bautismo nos quita el pecado original y nos da la gracia santificante. Nos hace hijos de Dios y nos integra a la Iglesia Católica, entre otros aspectos. Quienes quieran profundizar en el Tratado de la Gracia, aquí tengo un video que se llama así, la gracia santificante. Y también aquí en este canal está otro video que habla sobre los efectos del bautismo, que lo pueden ver también aquí. Si perdemos la gracia santificante que nos viene dada en el bautismo, la podemos recuperar en el sacramento de la confesión. Por eso es conveniente acercarnos a confesar cada mes para estar revisando, evaluando nuestra vida, para pedirle perdón a Dios y para con una actitud de total humildad acercarnos, reconociendo nuestras faltas, errores y pecados y pedirle a Dios perdón por esos pecados cometidos. Así, abandonar el pecado, los caminos del mal y estar en amistad con Dios en la gracia. Nos dice el libro del Deuteronomio del Antiguo Testamento en el capítulo 18, versículos 9 al 13, cuando entres a la tierra que Yahvé tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones, no las harás. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Yahvé cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Yahvé tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Esta es la palabra que Dios nos dirige previa a entrar en el estudio de este tema que debemos conocer para evitar, porque un buen conocimiento del mal nos conduce al bien, así como un mal conocimiento del bien nos puede conducir al mal. Es decir, si no ponemos en práctica lo que sabemos acerca de amar al prójimo, si por el contrario rechazamos al prójimo, pues eso nos conduce al mal y nos aleja del bien. Los invito a que hagamos una renuncia a Satanás y a todos sus males. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios nos cubra con su gracia, con su sangre preciosa. Señor Jesús, por tu sangre preciosa y por tu cruz, por la pureza del Inmaculado Corazón de María, Reina del cielo y de la tierra, yo, cada uno, lo invito a que diga su nombre. Renuncio a Satanás, a todo conjuro, perjuro, venganza de lo oculto, que por brujería, pacto satánico, enfermedad natural o sobrenatural, destrucción, muerte, alcohol, droga, infelicidad personal o matrimonial, miseria, separación, robo, fraude, despojo, control mental, lujuria desenfrenada, ignominia, desprecio y rechazo, que venga a nosotros por los males de nuestros antepasados, por nuestros propios males o por los que nos hayan hecho. Todo, Señor, lo enviamos derrotado a tus pies en la cruz de nuestro Señor Jesucristo.
nunca más regresen a nosotros y se vayan sin hacerle daño a nadie. En tu nombre, Jesús, te suplicamos que por favor te hagas responsable de nosotros, que nos cuides, que nos protejas, porque tú eres el buen pastor, el médico de los cuerpos y de las almas. Te pido que nos des la salud del cuerpo, alma y espíritu, dándonos tu providencia, tu protección, tu defensa. Te lo suplicamos unidos a nuestra Madre María Santísima, porque sabemos que para ti no hay nada imposible y que tú nos lo darás todo. Amén, amén, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amén. Bueno, pues vamos entonces a iniciar esta temática después de esta introducción y de esta renuncia a Satanás y a todos los males y esta oración que hemos hecho para protegernos. Ocultismo. ¿Qué es el ocultismo? Por lo tanto, como hemos dicho, el ocultismo significa lo oculto, y esto se deriva de la voz latina occultus, que quiere decir clandestino, escondido, secreto. Es el conocimiento cubierto, tapado, que no se puede ver, porque no conviene, porque si no la gente conocería la verdad y lo rechazaría. Entonces por eso se mantiene en la oscuridad, de tal manera que el consciente de la persona no se entere, no se dé cuenta. Es el conjunto de conocimientos y prácticas rituales con las que se pretende penetrar y dominar fuerzas poco conocidas de la naturaleza. Son ciencias ocultas, y estas invocan a poderes preternaturales fuera del reino de Dios, sobrehumanos, para obtener resultados que van más allá de la capacidad de la mera naturaleza humana, más allá de la naturaleza. El ocultismo tiene sus bases en una forma religiosa de pensar, cuyas raíces se remontan a la antigüedad y pueden ser descritas como la tradición esotérica de Occidente. La interpretación del ocultismo y sus conceptos puede encontrarse en las estructuras de creencias de ciertas filosofías maniqueas, gnósticas y religiones como el gnosticismo, el hermetismo, la teosofía, la wicca, que es el culto de las brujas, el telema, el satanismo y el neopaganismo. Sus principales ingredientes pueden identificarse como el gnosticismo, que propone que la salvación se obtiene con la razón solamente, es decir, no se requiere de la fe, ni de la cruz, ni de Cristo, y que existen dos poderes que tienen precisamente esta fuerza simultánea, donde uno de ellos o de uno de ellos se deriva el bien y el otro el mal, lo cual quiere manifestar erróneamente que Dios viene equiparado al demonio, al mal, lo cual es un error, es una herejía que en los primeros siglos de la Iglesia ya fue condenada. Asimismo, los tratados herméticos sobre la alquimia y magia, el neoplatonismo que tiene como versión fundamental la vuelta a la idea ejemplar, pero a partir de la propia perspectiva y con la fuerza humana de la razón, y donde el hombre está en una continua reencarnación, y la cábala, todos ellos originarios del área del Mediterráneo oriental durante los primeros siglos de nuestra era. Las prácticas mágicas y su relación con la acción del demonio. Los daños espirituales derivados de las prácticas mágicas constituyen el objeto habitual del exorcismo. ¿Cuál es el peligro de la magia blanca y las supersticiones? La magia siempre es magia y tiene complicidad con el demonio. Siempre interviene una potencia externa que no es Dios, porque Dios no actúa de forma oculta. Dios es la verdad y es la luz. Así se manifiesta en San Juan.
Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la luz del mundo. El Evangelio de San Juan así nos presenta a Jesucristo. Debemos tener presente siempre que toda forma de adivinación lleva al espíritu maligno, que es el enemigo de Dios. ¿Por qué los católicos no deben creer en los horóscopos? Pretender determinar hechos futuros a partir de los astros plantea la negación de la providencia de Dios. Dios queda al margen, Dios se excluye en esta pretensión humana de conocer el futuro sin Dios. Solo Dios tiene poder, ni las cosas o personas creados por Él, ni las criaturas puramente espirituales como los ángeles y los demonios tienen tal don, solo Dios. Esto es algo importante que el ser humano debe reconocer. ¿Cuáles son las formas de ocultismo que se han manifestado a lo largo de la historia en nuestra sociedad? La aeromancia, los amuletos, la antroposofía, la adivinación, la electomancia, el auspicio, la alquimia, la astrología, la brujería, la cartomancia, los chakras, la cienciología, la demolai, el demonismo, la dianética, el dualismo, el necromicón, el eniagrama, el esoterismo, el espagiria, el espiritismo, el fetichismo, la fisionomía, la gematría, la geomancia, el gnosticismo, el golden dawn, la herbolaria, el hermetismo, la hidromancia, el hipnotismo, la horoscopía, el lapidario, las leyendas perdidas, la litomancia, la macumba, la magia ritual, maitreya, maleficio, masonería, mediunidad, la metafísica, particularmente esotérica de Connie Méndez. No nos referimos a la metafísica de Aristóteles, porque esa es filosofía griega. La metoposcopia, los mitos chulhu o chulu, luz, que son los lineamientos universal superior, la mitología, el movimiento raeliano, los musulmanes negros, la necromancia, el neopaganismo, la nueva acrópolis, la numerología, la nueva era, la meditación trascendental, la oniromancia, la ornitomancia, la ouija, la paleria, la percepción extrasensorial, la piromancia, la pitonisa de Endor, el psicologismo, los ritos de sacrificios y ofrendas, el presagio, la quiromancia, la reencarnación, el rosacruz, las runas, la santa muerte, que no tiene nada de santa, que es el culto a un demonio, la santería, el satanismo, la sociedad teosófica, la tantra feng shui, el tarot, la teoría de las asignaturas, la teosofía, la wicca, que es el culto de las brujas, el vampirismo, la umbanda, el vudú, el fidencismo, los viajes astrales, las ciencias ocultas y la nueva era. Las ideas reformuladas por sus partidarios suelen relacionarse con la medicina holística, las medicinas alternativas o tradicionales y el misticismo. También se incluyen numerosas ciencias ocultas y pseudociencias, perspectivas generales sobre historia, religión, espiritualidad, estilos de vida y ciertos tipos de música. Algunos de los temas relacionados son acupuntura, aromaterapia, ayurveda, cábala, calendario maya, seriología o serialogía, que son los círculos de ovnis, civilizaciones perdidas, espiritismo, karma, flores de Bach, iridología, lecturas de auras, musicoterapia, niños índigo, piramidología, radiestenesia, reiki, reencarnación, yoga, espiritismo. Y tenemos algunos otros movimientos que han impactado tremendamente a lo largo de la historia de la Iglesia, como por ejemplo algunas sociedades que originalmente eran secretas, pero que actualmente ya no lo son, porque incluso se han infiltrado en la Iglesia
aquello que decía el Papa Pablo VI, el humus de Satanás se ha infiltrado en la iglesia. La masonería, por ejemplo, la francmasonería o masonería es una institución de carácter iniciático, filantrópico, intrascendental, filosófico, ético, secreto, armónico, selectivo, jerárquico, internacional, humanista, atea y con una estructura federal fundada en un sentimiento de fraternidad. Asimismo, existen formas de pensamiento con una tendencia ética destructiva, como el subjetivismo, que afirma tener como objetivo la búsqueda de la verdad, pero su propia verdad. El relativismo, que es el estudio filosófico de la conducta, pero establece que cada persona tiene su propia verdad, al margen de una verdad objetiva o universal. Luego el cientificismo, que establece que la ciencia es la medida de todas las cosas y que la ciencia es la única capaz de interpretar al ser humano y la vida humana. Es la propuesta de el único argumento de verdad y también de las artes. Por lo tanto, las ciencias se interpretan a sí mismas. El socialismo, que es el fomento del desarrollo social y moral del ser humano, pero con un progreso que jamás llegó, es voltear la pirámide capitalista, pero para beneficiar a otro grupo de poder. El evolucionismo orientándolo hacia su evolución personal, pero alejando la idea de Dios como creador. La simbología secreta ejemplifica sus enseñanzas con símbolos y alegorías tradicionales tomadas de la albañilería y la cantería, más específicamente del arte real de la construcción, es decir, de los constructores de las catedrales medievales, que esto tiene una profunda relación con la masonería. La masonería entonces es una sociedad que originalmente era secreta, pero que se ha infiltrado en la iglesia. Es de corte esotérico y ocultista, aunque simula lo contrario. Persigue la destrucción de la civilización cristiana, comenzando primero con la iglesia y continuando con otras denominaciones cristianas, con los valores propuestos por la Iglesia Católica, así como la abolición de toda norma, principio o institución fundados en el cristianismo para sustituirlos por una civilización pagana y una pseudoreligión igualmente pagana. Luego, el Rosacruz es una orden mística de la Rosa Cruz, con frecuencia abreviada en AMORC. El Rosacruz es una secta esotérica, gnóstica. Tienen en San José su templo supremo, el cual está repleto de símbolos religiosos. Llaman también templos a los centros en que se reúnen. Ecos del Templo se llama la sección informativa de la revista Rosacruz. Templo es un edificio dedicado al culto religioso. El término Rosacruz se refiere originalmente a una legendaria orden secreta que habría sido fundada, según la Fama Fraternitatis, publicada en 1614 por Christian Rosenkreuz, nacido en 1378. Diversas organizaciones esotéricas modernas, normalmente denominadas fraternidades u órdenes, que dependiendo de la organización usan rituales relacionados con la francmasonería. Hemos dicho que entonces el Rosacruz es una secta esotérica gnóstica. Llaman también templos a los centros entonces donde se reúnen. El mundo y todas las cosas son para ellos emanaciones de la inteligencia cósmica. Y Smimburg va seleccionando en la historia religiosa los nombres de los pensadores de tendencia panteísta. Por ejemplo, Pitágoras dice que enseñó que Dios es la mente universal difundida a través de todas las cosas. Cicerón anota que Pitágoras concibió a Dios como un alma que inunda toda la naturaleza, de la que cada alma es una parte. Asimismo, son promotores de la reencarnación, y esta es una de las verdades básicas del Rosacruz, y que todas las sectas rosacruces creen firmemente. La reencarnación de las almas, escribe uno de los doctores, como ley exacta de justicia, es generalmente aceptada como una verdad, así como la salvación no es otra cosa que la liberación del alma de sucesivas reencarnaciones. En la filosofía Rosacruz no hay transmigración de almas animales,
sino que encarnamos, según ellos, en mejores hombres, progresando siempre hasta nuestra total liberación o salvación. La preexistencia es un principio cardinal de la cruz rosada. Los hombres que han vivido en la tierra una existencia anterior tienen formas, expresión y movimientos sugestivos de paz, tranquilidad y armonía que no tienen los que solo ahora inician su vida en el planeta. Los rosacruces conjugan primitivas ideas mágico-esotéricas y gnósticas con un contexto cultural cristiano. Por lo tanto, es un sincretismo. No es totalmente claro el influjo de la masonería en su origen o desarrollo. En el rosacrucismo existen elementos claramente masónicos, grados de iniciación, secreto, etc. Intenta dar una visión única de la religión, la magia y la política. El octavo ejercicio del poder, por ejemplo, con una perspectiva de tinte filantrópico. Algunos puntos comunes entre los diversos grupos se definen como un camino o filosofía de vida que compromete a todo el hombre y trasciende su muerte. Postulan la posibilidad de una religión internacional universal abierta a todos los hombres. Esto es nueva era, visión panteísta del universo. Por lo tanto, aquí Jesús se ve como un avatar de la divinidad al estilo hindú, iniciando en Egipto y entre los esenios, cristificado en el bautismo del Jordán. Su antropología distingue en el hombre al menos tres elementos: cuerpo, conciencia objetiva y conciencia subconsciente. Por lo tanto, en conclusión al Rosacruz, este concepto Rosacruz de Dios, que excluye radicalmente nuestra concepción religiosa de un solo Dios personal que trasciende todas las cosas y las crea de la nada por puro amor y no por necesidad. Este punto por sí solo deja claro la absoluta incompatibilidad entre el catolicismo y la secta Rosacruz. La reencarnación es incompatible con el dogma de la resurrección, grupo de características paganas y esotéricas, lo que lo lleva a ser contrario a la Iglesia Católica. Algunas filosofías erróneas, por ejemplo, la interpretación del ocultismo y sus conceptos puede encontrarse en las estructuras de creencias de ciertas filosofías como el gnosticismo, el hermetismo, la teosofía, la Wicca, el telema, la satanismo y neopaganismo. La perspectiva gnóstica propone fundamentalmente la unidad del intelecto humano, es decir, como una especie de espíritu absoluto, en el lenguaje de Jorge Guillermo Hegel, filósofo idealista moderno. También la eternidad de la materia, es decir, la materia siempre ha existido, es como si fuera Dios, es una perspectiva panteísta, y el problema con ella es que propone tres negaciones. La primera es la negación de la providencia de Dios, la segunda, negación de la realidad escatológica, y la tercera, la negación de la esperanza. ¿Qué quiere decir esto? Dios nunca ha existido y Dios no se ocupa del hombre, porque todo está predeterminado. También la negación escatológica quiere decir que si en la primera no existe la libertad, en la segunda no existe ni el cielo, ni el infierno, ni el purgatorio. Por lo tanto, no existe castigo a las malas obras, ni premio a las buenas. Esto quiere decir que es la inducción a un comportamiento irresponsable por parte del hombre. Y la negación de la esperanza, por lo tanto, no existe una vida futura. Asimismo, habíamos hablado del determinismo. El determinismo es impulsor de la no existencia de la libertad humana, ni tampoco el sentido de responsabilidad. Por lo tanto, como todo está determinado, el hombre no tiene por qué tomar decisiones. Luego, el dualismo, una pugna continua entre el bien y el mal, entre el cuerpo y el alma, la reencarnación sucesiva, el naturalismo, que es una perspectiva materialista y racionalista, el racionalismo heterodoxo que conduce al cientificismo. Solamente existe lo que se pueda comprobar en un laboratorio, solamente existe lo que la ciencia pruebe. El animismo, toda la naturaleza es divina, toda la naturaleza es eterna. Por lo tanto, el panteísmo sostiene que todo es Dios y Dios está en todo.
la conciencia del espíritu, que es el esoterismo, y finalmente la existencia de una energía única, que es Dios. Por lo tanto, Dios queda reducido a una energía, no a un ser personal. La nueva era, o también denominada en inglés New Age, es un movimiento pseudoespiritual de corte esotérico y ocultista, pagano, que incluye teorías erróneas que contradicen verdades fundamentales de la fe cristiana con la pretensión de llevar al hombre a creer que puede llegar a ser Dios y de que por lo tanto el hombre no necesita a Dios. Esto conduce a apartar al hombre de su creador. En este sentido es interesante comparar esta situación con una de las principales reseñas bíblicas extraídas del Génesis. Lo que dice el Génesis capítulo 3 versículos 3 al 5. Dijo entonces la serpiente a la mujer: ciertamente que no morirán. Sabe Dios que en cualquier tiempo que comieran de este fruto, el prohibido, se les abrirán sus ojos y serán como dioses, conocedores de todo, del bien y del mal. Este es el engaño de la serpiente. Luego, en la nueva era o New Age, esta tiene sus raíces en la Sociedad Teosófica fundada en 1875 en New York por la rusa Elena Blavatsky. Básicamente una espiritista quien dice haber recibido sus enseñanzas de seres espirituales especiales o maestros ascendidos. De ahí que proponga el pentagrama y el tetragramatón, con cábala y algunas otras simbologías esotéricas. Luego la teosofía, que es un conjunto de doctrinas religiosas que defienden que el conocimiento de Dios se puede alcanzar sin necesidad de la revelación divina, presentan un aspecto místico y creen en la transmigración de las almas, todo ello a través de doctrinas y prácticas secretas, esotéricas, ocultistas. La telema es la voluntad, intención o deseo. Es una filosofía de vida basada en las máximas: haz tu voluntad, será toda la ley, y amor es la ley. Amor es bajo voluntad. La ética trascendental de Aleister Cromwell sugiere un acto de egoísmo y desconsideración por los demás y los principios morales que históricamente se asocian con la religión y actualmente con el humanismo. Por lo tanto, invita a vivir sin autoridad, porque la autoridad es sí mismo y cada uno, por lo tanto, genera sus propias leyes. El hermetismo, también llamado hermetismo o hermeticismo, también llamado hermetismo, es una tradición filosófica oculta, magia y esoterismo, mezcla de religión egipcia y griega, basada principalmente en textos pseudoepigráficos atribuidos a Hermes Trismegisto, que significa 3 veces grande. El maligno trata de involucrar doctrinas que no son aceptadas porque son antirracionales y son falacias, es decir, mentiras disfrazadas de verdad. Enseña que existe una entidad trascendental que reúne todo el universo con todos los seres y elementos, incluyendo los ángeles. Este supremo o autoridad mayor pueden ser llamados Dios, todos o individual. Surgió al lado del gnosticismo y neoplatonismo, caracterizado por una resistencia al dominio, sea de la racionalidad pura o de la fe dogmática, y propone 7 principios herméticos. El primero, el principio del mentalismo, el todo, la mente universal, el universo es mental, la mente ordenadora, la mens, el principio de correspondencia, como arriba es abajo, como abajo es arriba, el principio de vibración, nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra, el principio de polaridad, todo es doble, todo tiene 2 polos. Luego la Wicca, que finalmente antes de llegar a esta dimensión final, hemos de decir que la estrella pentagrámica que propone el espíritu, el agua, el fuego, la tierra y el aire, nos conduce a la Wicca, que es una religión neopagana. Wicca significa masculino y Wise femenino. Son precedentes etimológicos de Wacht, que quiere decir brujo o bruja en inglés.
Desarrollada en Inglaterra durante la primera mitad del siglo XX, la Wicca se popularizó en la década de 1950 y a comienzos de 1960 por Gerald Gardner, quien a la vez llamó a la religión culto de brujas, brujerías y a sus seguidores. Estos personajes, estas personas creen en la reencarnación. ¿Qué características tiene? Es la religión del dios de la fertilidad y la diosa madre de la naturaleza, que tiene su descendencia de las religiones célticas del norte de Europa, de Irlanda concretamente, zonas geográficas que fueron evangelizadas por San Patricio, junto con las corrientes que la concibieron, corrientes esotéricas, ocultistas, herméticas, cerradas, rosacruces y masonas, teosóficas y druídicas, que rechazan el cristianismo, por lo tanto, así también mágicas y paganas. Es una religiosidad que también da respuesta a los sentimientos de panurbanización y destrucción planetaria, a la necesidad de retorno a lo natural y la temporalidad marcada por los ciclos astronómicos, la identidad con las raíces legendarias y el localismo de la Tierra, así como manifestación rupturista propia de la época en la que surgió, antinormativa y pansexualista. Por lo tanto, se proclama contra toda regla, norma y propone la sexualidad en todas sus dimensiones y de todas formas, en todas partes. Es la visión pansexualista, todo es sexo y el sexo se percibe en todo. El pasar de las décadas posteriores ha seguido influyendo en la Wicca, asumiendo ideologías feministas y de los derechos de los gays y el pacifismo. Wicca es religión de iniciación en los misterios. Tiene 3 grados, desde el aprendiz o miembro brujo del coven al iniciado al sacerdocio y finalmente el sacerdote con capacidad de formar otro coven. Los covens o grupos Wicca son dirigidos por un sacerdote y una sacerdotisa del maligno. Wicca cree en la magia, que considera como realización del deseo humano y que maneja y controla las fuerzas desconocidas de la naturaleza. Los practicantes de la Wicca buscan participar de la fuerza divina, unirse a ella. Los sacerdotes incluso pueden ser poseídos por el dios masculino o femenino en el ritual de bajar el sol o bajar la luna. Wicca es religión de iniciación en los misterios. Tiene 3 grados, desde el aprendiz o miembro brujo del coven al iniciado al sacerdocio y finalmente el sacerdote con capacidad de formar otro coven. La Wicca cree en la magia, que considera como realización del deseo humano y que maneja y controla las fuerzas desconocidas de la naturaleza. El plan de la nueva era incluye la institución de una sola religión mundial, conjuntamente al plan Illuminati de Adam Weishaupt, de conformar un solo gobierno también con carácter mundial. El 14 de julio de 1889, el soberano pontífice de la masonería libre universal, Albert Pike, dirigió a los 23 consejos supremos confederados las siguientes instrucciones. Lo que nosotros debemos decir a la gente es: nosotros adoramos un Dios, pero es el Dios que uno adora sin superstición. A ustedes, soberanos grandes inspectores, nosotros decimos esto, que usted debe repetir a los hermanos de los grados 32, 31 y 30. La religión masónica deberá ser por todos nosotros iniciados de los altos grados, mantenida en la pureza de la doctrina luciférica. Si Lucifer es Dios y la verdadera y pura religión filosófica es la creencia, es Lucifer. Por lo tanto, el ocultismo es una seria ofensa contra Dios, ya que busca un interés fuera de la voluntad divina. Viola el primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. El ocultismo está bajo el poder del demonio, que Dios lo ate bien atado, quien tienta con muchas promesas con el fin de atrapar el alma para el infierno. El ocultismo sirve al reino de las tinieblas encabezado por Satanás, que igualmente Dios lo ate bien atado. Y la cábala del hebreo
recibir. Es una disciplina y escuela de pensamiento esotérico relacionada con el judaísmo. Utiliza varios métodos más o menos arbitrarios para analizar sentidos recónditos de la Torá. La idea básica allí expuesta es que del seno mismo de la divinidad oculta o infinito, el Ein Sof, surgió un rayo de luz que dio origen a la nada, Ein, identificada con una esfera Sefirá o región que recibe el nombre de Keter, que quiere decir corona. A partir de esta corona suprema, y sobre todo esta corona suprema de Dios, emanan otras 9 esferas, las Sefirot. Estas 10 esferas constituyen los distintos aspectos de Dios mediante los cuales éste se automanifiesta. Pero Jesús dijo, está escrito, al Señor tu Dios adorarás, solo a Él darás culto, lo que dice Mateo en el capítulo 4, versículo 10. Si has caído en alguna práctica oculta, arrepiéntete y recurre a la confesión. No temas, Jesucristo te espera. Cada quien debe ver en qué campos o actividades se ha metido, reconocer sus errores, sus fallas como contrarios a Dios, decidir romper definitivamente con ello para recibir el perdón y la liberación de Dios y poder vivir la vida nueva que Dios nos da, para que se pueda manifestar el auténtico poder de Dios, que es el Espíritu Santo, que precisamente la Santísima Trinidad nos comunica en Jesucristo, en su muerte y resurrección, y que nos ha dejado en la iglesia, en los sacramentos, la esposa de Cristo. Si enseñas esto a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido en las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Cuanto a las fábulas profanas y a los cuentos de viejas, deséchalos, lo que dice precisamente el apóstol San Pablo en la primera carta a Timoteo en el capítulo 4, versículo 6. Oh Timoteo, guarda el depósito a ti confiado, evitando las palabras vanas y las contradicciones de la falsa ciencia que algunos profesan extraviándose de la fe. Lo que dice San Pablo también en la primera carta a Timoteo en el capítulo 6, versículos 20 al 21. Por tanto, cada quien debe de ver en qué campo o actividades se ha metido y reconocerlo y pedir perdón a Dios. Finalmente, mis hermanos, que el Señor nos ayude a responder sin temor a lo que Él nos pide, amarle a Él sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Y no tengamos miedo, porque no hay nadie superior a Dios. Dios es el Señor, Dios es el Creador en el Padre, es el Redentor en el Hijo y es el Santificador en el Espíritu Santo. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum.